Bien, continuamos entonces. No sé si hay alguna pregunta más respecto al primer archivo. Perfecto. Continuamos con el siguiente archivo permanente. Acá es netamente corte y confección, ¿no? Acá es agarrar un testimonio de constitución modelo, ¿sí? De la SRL, modificar el tema de la participación, el tema de los nombres de los socios y demás, ¿no? El poder representante, lo mismo, ¿no? Entonces, son documentos que se pueden confeccionar, no son muy complicados. La matrícula de comercio, lo propio, ¿no? Agarrar una matrícula de comercio para tener el modelo y a partir de ello hacer una edición a través de cualquier aplicación que ustedes requieran o quieran utilizar. Y cambiarle los datos, ¿no? Correctos, ¿no? Porque muchas veces cambiamos solamente, por ejemplo, el nombre y nos olvidamos del NIT, ¿no? Entonces sigue el NIT original, entonces hay que cambiar. O muchas veces nos olvidamos del nombre del representante legal y se mantiene el representante legal de la foto que habíamos sacado de ese NIT o de esa matrícula de comercio. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque es importante de que cada uno vaya confeccionando este documento y esté acorde al planteamiento de la práctica final. Lo propio con la licencia de funcionamiento, registro de inscripción al seguro de salud y AFP, ¿no? Que son formularios, son certificaciones que se emiten desde estos docentes para que justamente avale la afiliación, ¿no? Y el ROE, que es un documento igual que se puede digitalizar y se pueden cambiar los nombres para posteriormente hacer las ediciones necesarias. Entonces, como se darán cuenta, el archivo permanente no es más que un archivo donde se deben adjuntar todos los documentos de constitución y todos los documentos que certifiquen que esta empresa esté legalmente establecida y que también legalmente esté en marcha, ¿no? Entonces, una empresa legalmente en marcha tiene que tener su ROE. Una empresa legalmente en marcha tiene que tener su matrícula de comercio actualizada, ¿no? Entonces, esos aspectos son detalles que ustedes tienen que ir verificando al momento de realizar este documento. ¿Está bien? Consultas, dudas respecto al archivo permanente. Licen, buenas noches. Adelante. Licen, una consulta. Referente a este archivo, hay que hacerlo referente a la comercial SRL, ¿verdad? Todos sus documentos. Todo al referente a la empresa comercial SRL. Esa es la empresa que estamos auditando. Ah, ya. Gracias, licenciado. ¿Ya? De nada. ¿Alguna otra consulta, duda? Este es el momento, señores. Todo claro, Liz. Muy bien. Continuemos entonces con lo que es el archivo de planificación. Aquí sí ya hay que tener aquí sí hay que trabajar. Pero me imagino que esto lo han trabajado en Audi 1, ¿verdad? ¿O me equivoco? Señores, ¿vieron el archivo de planificación? Sí, Liz, pero Sí, no muy a no detalle, grandes dice. detalles, Liz. Ya, entonces un archivo de planificación principalmente está compuesto por el MPA. Ya, entonces acá una recomendación bien importante y que aparece en el, en el punto 3 o en el tercer archivo, es que ustedes deben ya empezar aquí a elaborar papeles de trabajo para la planificación correctamente documentados, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? A que hay que hacer un análisis de los estados financieros, ¿no? Les explicaba la anterior vez que repasábamos las 3 etapas, que en esta planificación justamente se hacen las pruebas, aplicación de cocientes, análisis vertical porcentual, análisis horizontal porcentual, ¿no? Para establecer variaciones, cambios, etcétera. Entonces, esos
estados que estoy mencionando o ese análisis que estoy mencionando son parte de los papeles de trabajo para esta planificación. Entonces, en un memorándum de planificación lo que tienen que haber son los términos de referencia, que tienen que ser muy similar a la propuesta y a la convocatoria. O sea, me refiero a que van a rescatar elementos de esos dos documentos para elaborar los términos de referencia. Y los términos de referencia no son más las condiciones establecidas para realizar el trabajo, ¿no? Desde el tiempo, desde el presupuesto, desde el alcance, o sea, me refiero al alcance que va a tener, que va a ser la gestión 2018, ¿no? No al otro alcance que nosotros debemos determinar. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que aparecer en los términos de referencia, ¿ya? Un segundo punto tiene que ver con la información sobre antecedentes, operaciones y riesgos inherentes. Acá debemos hacer hacer mención a los antecedentes de la empresa, ¿no? Cuándo se ha constituido, cuál es su principal fuente de financiamiento, quiénes son los socios, bajo qué normativa está funcionando, o sea, me refiero a qué tipo de normativa se aplica para su funcionamiento, ¿no? Código de Comercio, Ley 843, Ley 2492, ¿no? Decretos supremos, etcétera, ¿no? Y los riesgos inherentes, como bien analizábamos, los diferentes tipos de riesgo, ¿no? Los riesgos inherentes, debemos mencionar qué tipo de riesgos pueden existir para esta empresa que estén fuera de su alcance de control y de detección. Entonces, por ejemplo, ahí verificar el tema eh, económico, político, ¿no? Que pueda afectar. Entonces, simplemente hay que mencionar estos tres aspectos que son muy importantes dentro del MPA. En cuanto al ambiente del sistema de información, ahí nosotros tenemos que verificar a través de diferentes hojas de trabajo, ¿no? Ya vamos a empezar a utilizar bastante ese término desde acá. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo puedo verificar un ambiente del sistema de información? A través de un proceso de observación, a través de un proceso de entrevistas, cuestionarios, etcétera, ¿no? Entonces ahí verifico que evidentemente existe un sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Es cómo se maneja toda la información que se genera dentro de la empresa. Entonces, para eso yo tengo que, como les digo, observar, preguntar, cuestionar, entrevistar, personal clave que me indique cómo es ese funcionamiento dentro de la empresa, ¿no? Lo propio con el ambiente de control. El ambiente de control ya tiene que ver con verificar que existan controles dentro de la empresa y que se estén llevando a cabo, porque una empresa puede tener felizmente 20 manuales, ¿no? 20 manuales de procedimientos, 500 reglamentos internos y demás. Demás documento que sirve para justamente establecer estos controles. Pero de nada sirve que estos controles no se estén llevando a cabo. Entonces ahí nosotros debemos verificar, ¿no? A través de, nuevamente, observación, cuestionarios, entrevistas, etcétera, ¿no? Entonces, son en estos dos puntos que nos van a ayudar bastante para definir el enfoque de auditoría, ¿no? Entonces, si hay controles, supuestamente, de acuerdo a la entrevista que yo voy a realizar con el gerente o con el contador o con el administrador, entonces, mi enfoque va a ser entre sustantivo y de cumplimiento, ¿no? Pero si es que no hay controles, entonces, pues me limito a hacer únicamente pruebas sustantivas. ¿Por qué? Porque no hay controles y eso ya va a ser una observación dentro del control interno que yo voy a presentar, dentro de la carta de control interno. Entonces, acá cada uno tiene que definir, ¿no? Tiene que definir de qué forma va a enfocar su trabajo y qué le conviene, ¿no? Le conviene que no haya control para hacer un informe más extenso de la carta de control interno, o le conviene que sí haya ambiente de control y ambiente de sistema de información para elaborar programas de pruebas de cumplimiento y validarlos a través de la ejecución de la auditoría. Entonces, ustedes ahí lo enfocan como creen que puedan hacerlo, pero tienen que irse por uno de sus dos caminos, ¿no?
ahí ustedes definen cuál es más largo. Los dos tienen el mismo camino, así que yo les recomiendo que elijan cualquiera. ¿Sí? De repente, para reforzar un poco el tema de la redacción, para reforzar un poco el tema de los procedimientos, les convendría hacer un enfoque mixto, ¿no? Tanto de pruebas sustantivas como pruebas de cumplimiento. Bien, las políticas contables tienen que ver con que se verifiquen o se conozcan las políticas que se utilizan dentro de la empresa, ¿no? No nos olvidemos que las políticas contables la define la empresa y debe estar enmarcada en un marco normativo vigente. En este caso, el respeto a las normas de contabilidad para elaborar estados financieros. Entonces, es una verificación de que estas políticas se estén cumpliendo. ¿Qué es una política contable? Por ejemplo, como política contable se tiene que realizar la actualización de moneda extranjera a una fecha determinada o un cierre de gestión. Esa es una política contable. ¿Quién la está adoptando? Comercial SRL. ¿A través de qué? A través de la declaración de estas políticas que hacen a su manejo contable. Entonces, si la política contable indica que se hace este tipo de actualizaciones, entonces yo tengo que verificar. ¿Sí? Yo tengo que verificar. Bueno, en este primer paso tengo que simplemente saber cuáles son las políticas, pero yo después me sirve esto como elemento para que yo pueda verificar durante la etapa de ejecución, ¿no? Una vez tenido toda esta información como antecedente, se determina el enfoque de auditoría esperado, ¿no? Ahí, pues, decimos, sí, va a ser sustantivo, solamente sustantivo. No, va a ser sustantivo y de cumplimiento, ¿no? Y ojo, una auditoría siempre tiene que ser sustantiva. ¿Puede ser acompañada por pruebas de cumplimiento? Sí, mejor, ¿no? Y dependiendo mucho de los resultados de la evaluación del control interno, ¿no? La evaluación del control interno tiene que ver con todo esto, con evaluar las políticas, el ambiente de control y el ambiente de sistema de información, incluidos los riesgos inherentes, ¿no? Entonces, ahí, una vez de que yo evalúe el control interno, pues voy a definir un enfoque de auditoría esperado. Consideraciones, significatividad, materialidad y muestreo, ¿no? Acá es importante determinar estos tres términos, ¿no? Significatividad o materialidad, ¿sí? Que es sinónimo. No nos olvidamos qué es lo material, ¿no? Y la muestra, ¿qué voy a revisar? ¿Qué voy a auditar? ¿No? Entonces, acá yo tengo que determinar en base a parámetros, en base a indicadores, lo que voy a realizar. Entonces, aquí sí o sí me tengo que apoyar, por ejemplo, en un análisis financiero porcentual, ¿sí? ¿Por qué? Para que yo pueda verificar qué variaciones existen y en base a eso también pueda determinar qué revisar y qué es lo más significativo dentro de los estados financieros. ¿Está bien? El apoyo de especialista, en este caso, pues si ustedes consideran que deben tener un especialista, por ejemplo, en el área laboral, en el área legal, en el área informático, pueden incluir dentro de su planificación. Ya no está de más. La administración de trabajo tiene que ver con el tiempo en que se va a ejecutar, ¿no? Entonces ahí establecen, ¿no? Lo que les decía, aproximadamente es un 35% del total tiempo que se destina a ejecución, un 55% a la ejecución y un 10% a la elaboración de informes de auditoría. Entonces, todo eso lo tienen que explicar dentro de este punto que es administración del trabajo, ¿ya? Ahí pues pondrán un cronograma, de tal fecha a tal fecha planificación, resultados, pues el MPA, de tal fecha a tal fecha ejecución, resultados, papeles de trabajo con evidencia obtenida y demás, y de tal fecha a tal fecha, informe de auditoría. Resultados, el informe de auditoría y la carta de control interno, ¿no? Entonces, eso es la administración de trabajo. Y los programas de trabajo, señores, tienen que ver con los programas de pruebas sustantivas y los programas de pruebas de cumplimiento, ¿no? Entonces, son todos los programas que ustedes ya están planificando realizar en la etapa de ejecución. ¿Está bien? La primera parte, que es el memorándum, que es el documento más importante dentro de esta etapa. Consultas. Dice, Adelante. ¿podría repetir la administración de
La administración del trabajo, nuevamente, tiene que ver con cómo voy a destinar el tiempo de la ejecución de la auditoría. O sea, me refiero al trabajo de auditoría como tal, que incluye las 3 etapas, ¿no? Entonces, simplemente es hacer una especie de cronograma de actividades. Ahí está. Un cronograma de actividades donde se indiquen las fechas establecidas para cada etapa, ¿sí? Y el resultado obtenido, o sea, el resultado a obtener, mejor dicho, ¿no? Porque en una planificación recién vas a poner qué vas a obtener de ese trabajo. Entonces, por ejemplo, en la etapa de planificación, el documento principal que se va a obtener en esa etapa es el MPA. En la etapa de ejecución, lo más importante llega a ser todos los papeles de trabajo que van a elaborar, incluyendo las evidencias que vayan a obtener. Y en la etapa de comunicación de resultados, el resultado a obtener será el informe de auditoría y la carta de control interno. Entonces, es simplemente eso, ¿no? Establecer fechas, ¿sí? Entre cada etapa y llegar a un resultado o pretender un resultado, ¿no? Que son los documentos que acabo de mencionarles. ¿Se comprende? Sí, Lice, gracias. Dice, por favor, sobre información sobre antecedentes, operaciones y riesgos inherentes. Ejemplo, en la información Por- sobre antecedentes hay que simplemente typear los datos del testimonio de constitución, quién es el representante legal, quiénes son los socios, es importante dentro de los antecedentes, si ha habido algún cambio en el testimonio de constitución, como por ejemplo la inclusión de nuevos socios o de repente algún cambio dentro de la participación societaria. Esos aspectos son los antecedentes, ¿no? Las operaciones tienen que ver a qué se dedica la empresa. ¿Sí? O sea, ¿cuál es su principal fuente de ingreso? ¿Por qué percibe ingresos? ¿No? Y los riesgos inherentes simplemente es hacer un análisis de los posibles riesgos que puedan existir para esa empresa, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho del negocio que se le da a la empresa. Yo creo que está más arriba, ¿no? La parte del negocio. Entonces, en base al negocio, ustedes pues vean qué tipo de riesgo puede existir, que sea inherente. No nos olvidemos que el riesgo inherente se genera por el simple hecho de existir, o sea, no importa, hoy yo puedo estar bien, el riesgo inherente es que al momento de levantarme de esta mesa yo me pueda caer. Es un riesgo inherente, yo no sé si me va a pasar o no, ¿verdad? O otro riesgo inherente es que yo esté atendiendo a esta clase y que de repente la señal de internet baje y yo me desconecte. Entonces es un riesgo inherente, no depende de mí, ¿sí? Porque yo estoy predispuesto a pasar la clase, pero lamentablemente hay un agente externo que no me permite, ¿no? Entonces, son ejemplos obviamente básicos, pero para que se entienda a lo que ustedes deben apuntar, principalmente por la empresa que van a realizar o para la que van a realizar la auditoría. ¿Se comprendió? Sí, Luisa, gracias. Muy bien. ¿Tienen un documento? Yo estimo de que sí han realizado este MPA, o sea, en cuanto a documentación física, en cuanto a elaboración misma. Sáquenme de dudas, porque yo les puedo proporcionar un modelo, pero obviamente va a ser un modelo básico, estándar. Eso nos va a Lice, no servir, sé si... Lices, como base. Sí, Lice, Pero por yo favor. asumo, es que yo les puedo pasar, pero yo quiero que me digan si esto lo han visto el semestre anterior, porque tendrían que haberlo visto. Lo hemos visto, Lice, pero de pasada. No han elaborado. No, Lice. No, Muy bien. Lice. Entonces les voy a pasar un modelo que les va a servir para que vayan haciendo este documento. ¿Ya? Muy bien. Consultas, dudas, adelante. Lo que no quiero es que simplemente se apoyen en el modelo y ojo, ¿no? Porque el modelo va a ser algo muy, muy genérico y que tienen que trabajar. Entonces tiene que quedar claro cada uno de estos puntos. Sí, porque por lo menos Lice, hasta planificación tenemos que resolver hasta el primer parcial. Adelante. Lice, si surgen dudas en transcurso de lo que vamos elaborando, le podemos ir preguntando, ¿no? ¿O es Sí, sí, aquí no, no. directamente? Obviamente, no piensen. Hoy quiero que esté claro con qué tienen que empezar. O sea, quiero que empiecen a trabajar, señores, porque si no trabajamos desde ahora, como les digo, difícilmente van a poder concluir.
Y no se los digo con mala onda, sino que es la realidad. O sea, si no le pones empeño desde ahora y lo haces al final, o sea, vas a tener un trabajo que no te va a ayudar mucho. ¿Ya? Entonces, la idea es que vayamos avanzando. Sí, no se preocupen. En cualquier clase, yo voy a destinar, ya sea al principio o al final, un tiempo de 10 a 15 minutos para que ustedes puedan hacerme sus consultas respecto al trabajo. Pero sí va a haber una fecha determinada que me imagino que va a ser antes del primer parcial. O sea, no sé si nuestro parcial es el viernes, el martes vamos a revisar un avance que estoy pensando que va a ser hasta por lo menos la elaboración, hasta el tercer archivo, ¿no? Que es el archivo de planificación. Ya, y ese día sí, cada uno me tiene que informar cómo le ha ido, qué dificultades ha habido, si ha avanzado o no ha avanzado, y eso es lo que va a entregar a su primer parcial, y eso es lo que va a formar parte de su primera revisión, ¿no? Que eso va a afectar directamente a la nota final. Entonces acá, por si acaso, no es que si yo me salgo el primer y segundo parcial, no hago el trabajo, yo no sé, ¿no? Porque las notas todavía no están. Entonces, hay que ir trabajando, ¿no? A la fuerza. ¿Ya? O sea, me refiero a la fuerza a que no vayan por ese camino, sino que váyanse por el camino de querer comprender, de querer entender, de querer ser parte de esta experiencia. No, porque yo también soy estudiante, señores, o sea, por eso les hablo así. ¿Ya? Así que bueno, en ese sentido creo que está claro y cualquier duda que surja, pues me la van a hacer. Dudas, Dice, consultas, perdón, adelante. para confirmar, hasta el primer examen del primer parcial tenemos que estar ya con el documento de planificación ya realizado, ¿no? Para la Sí, revisión. tienen que presentar hasta el tercer archivo, sí o sí, porque el segundo parcial, saben que es un poco más corto, y el segundo parcial va a ser netamente de ejecución. Disculpe, Lisa, el tercer archivo, ¿a qué se refiere? Perdón. Es que el primer archivo son los documentos previos, Ah, los está bien. archivos Sí, sí, previos. gracias, Lisa. Sí. Sí. Entonces son 3 archivos que me tienen que presentar el primer parcial. ¿No? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, por favor, porque, como les digo, los tiempos pasan y no hay que descuidarse. ¿Ya? Bien. Está bien, Lice. Perfecto, señores. Entonces sigamos con el siguiente punto. Enfoque de auditoría tiene que ver con la definición ya del enfoque mismo, ¿no? Sustantivo o de cumplimiento. Y acá, como les digo, cada uno define. Y como les digo, no piensen de que eligiendo solo sustantivo va a ser más sencillo, porque si solamente van a elegir sustantivo, tienen que respaldar, ¿por qué no el enfoque de cumplimiento? ¿Sí? Y si no hay un enfoque de cumplimiento, entonces tiene que haber una redacción amplia en la carta de control interno de todos aquellos controles que no existen dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, con eso les digo que no por elegir solamente sustantivo me ahorro trabajo. Ahí valórenlo ustedes, ¿no? De repente es más fácil validar el control interno también, ¿no? A través de hojas de trabajo mucho más sencillas que redactar. O de repente es más fácil redactar y reforzar esa parte de la redacción, porque es bien importante, les mencionaba, e incluirla en su carta de control interno. ¿Ya? Decisiones para los componentes tienen que ver con qué voy a realizar para cada componente del estado financiero. Entonces, un ejemplo, activo corriente, activo disponible. ¿Qué es lo que voy a revisar dentro del activo disponible? Voy a revisar caja chica, caja general, banco, moneda nacional, banco, moneda extranjera. Entonces yo tengo que tomar decisiones sobre eso, ¿no? Entonces yo diré, del componente activo se va a revisar disponible, exigible, realizable. Dentro del activo disponible se revisará ¿no? Y eso tiene que estar respaldado con papeles de trabajo. Entonces ahí ustedes pues me pondrán de respaldo el análisis porcentual, ¿no? O parte de sus consideraciones de significatividad y muestreo o materialidad y muestreo, ¿no? Que les va a servir también para las decisiones para cada componente, porque no es más que decir, ya, tengo todo este estado financiero y lo que quiero revisar es esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, esta parte. ¿Por qué? Porque son los más representativos dentro del estado financiero.
¿no? Eso es lo que tienen que realizar. Pruebas de revisión analítica tienen que ver con los resultados del análisis que ustedes estén realizando. O sea, no simplemente me tienen que mostrar el balance porcentual. Me tienen que decir qué es lo que interpretan de ese balance y cómo eso les va a servir para la parte de las decisiones para cada componente, para la evaluación misma del control interno, para la definición del enfoque de auditoría, etc. Entonces, es importante que esas pruebas de revisión analítica nos den más luz para poder tomar una mejor decisión de cómo enfocar y de cómo realizar el trabajo de auditoría. La evaluación del control interno tiene que ver con un acápite de todo lo que ya va a estar dentro del MPA, ¿no? En el MPA va a ir un resumen, pero ustedes deben llenar esta evaluación de control interno. ¿Y qué es? Ahí tienen que incluir todo lo que son respaldos, como primero la conclusión, ¿sí? Hay un control interno medio, bajo, ¿sí? Alto. Entonces, esa conclusión tiene que ser coherente con el enfoque que ustedes van a tomar, ¿no? Si ustedes dicen que es bajo, ¿sí? El control interno, entonces seguramente van a elegir un enfoque sustantivo. Entonces, tiene que ser coherente. Los controles claves tienen que ver con la identificación de aquellos controles que se realicen dentro de la empresa y que sean claves. Por ejemplo, ¿qué es clave dentro de una empresa comercial? ¿No? El cliente y las ventas. Entonces, si yo verifico que hay controles sobre el cliente y las ventas, entonces es como que ya estoy validando gran parte de los ingresos que genera la empresa. Entonces, es un control clave, por ejemplo. Las deficiencias tienen que ver con todo lo negativo que hayan encontrado durante este proceso. ¿Cómo va a estar respaldado? A través de las respuestas, ¿no? Cuestionarios, respaldo a respuestas. O sea, ahí ya tienen que tener en cuenta que deben elaborar la entrevista. O sea, me refiero a que debe haber un respaldo de la entrevista realizada. O sea, no simple todo una redacción amplia, ¿no? Sino de repente las preguntas más relevantes y las respuestas que nos interesen para este punto de la evaluación del control interno, ¿no? Los programas de cumplimiento de control interno y las planillas de prueba son pues la ejecución misma de lo que tiene que ver con la evaluación que se ha realizado al control interno. ¿Sí? Entonces, es parte y es importante que conozcamos todo este proceso. No se preocupen, todo lo que yo les voy a enviar va a tener esta parte, o sea, no les digo que tal cual, pero ya van a tener un modelo sobre el cual trabajar. Acá la idea no es la idea de que ustedes se estresen o piensen en que tienen que elaborar todo esto. Por ejemplo, los programas ya se los voy a pasar. ¿Sí? Todos los programas de todos los componentes, pero ustedes tienen que acondicionar eso para su trabajo. O sea, no significa de que van a presentar eso mismo. ¿Sí? Entonces, aprovechen de esa forma la información que yo les vaya a proporcionar en cualquier momento, ¿ya? Bien, ahí ya tenemos lo que es la evaluación del control interno. La materialidad y muestreo tiene que ver con respaldar, ¿sí? Lo que hemos dicho acá en la parte del MPA, ¿no? Consideraciones, materialidad y muestreo. Entonces, ¿cómo yo respaldo, no? He agarrado el balance, he hecho análisis porcentual, he visto que la mayor parte del activo corriente está representado por los clientes, entonces va a hacer mucho énfasis en esa parte. O sea, es respaldar con papeles de trabajo, ¿no? Entonces, análisis, interpretación de ese análisis, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la materialidad y muestreo, respaldar lo que yo ya he determinado en mi MPA. Presupuesto y tiempo tiene que ver con cuánto va a costar este trabajo en cuanto a lo económico, que ya eso ya lo van a saber desde la propuesta, y el tiempo, ¿no? Es abrir un poco el cronograma, ¿no? De repente poner dentro del cronograma inicial que les había indicado en el MPA, aquí incluir algún otro parámetro de revisión, ¿ya? Y los programas de trabajo, pues son los mismos programas de trabajo que ustedes están presentando en el MPA, ¿no? Nos referimos a los programas de pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Entonces, fíjense que a partir del punto 2, después del MPA, que es el principal documento que van a elaborar,
es como respaldar, ¿ya? Es como respaldar todo el trabajo que se ha realizado para la planificación, ¿no? Así que, por favor, hasta acá sería nuestra primera entrega, ¿sí? Y pues hay que empezar a trabajar. ¿Ya? Consultas, dudas. Adelante. Preguntas, inquietudes, preocupaciones. Acepto todo. Vayan poniendo presente también. Licenciado, buenas noches. Una consultita. Si bien el nombre de la auditoría, pero la actividad podemos tomar de cualquier modelo de empresa, puede ser, digamos, no sé, de una constructora. No, está aquí O, la actividad. Acá en la parte Ya inicial está. ya está definido, Lice, eso, tal vez. Ya está adjunto el balance y todos los estados, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que analizar. Sí, sí, sí. No, aquí no tienen que inventarse para el tema, información. diremos, si conseguimos los temas de constitución, ¿no? Tal vez estatuto, podemos conseguir de alguna empresa para adaptar, diremos, yo, no Sí, sé, tal en vez. este caso, la mayor parte de las empresas, bueno, en general, ¿no? Son más comerciales. Entonces, Ujú, cualquiera que sea comercial se va a condicionar a esta empresa, ¿no? En cuanto a ya. cualquier documento que ustedes tengan para adicionar. Ujú. ¿Sí? O sea, imagínense que está vendiendo algo. Ya ustedes pueden definir si está vendiendo bicicletas, papas, lo que sea. ¿Ya? Pero comercial, o sea, sabemos que lo comercial es pues comprar algo y venderlo. Por ese lado, el giro del negocio no es muy complicado, ¿no? Bien, señores. Entonces, eso es, en resumen, lo que va a ser su trabajo, una primera parte, obviamente. Ya el segundo parcial es netamente ejecución. Y aquí es bien importante que vayamos rescatando los papeles de trabajo, que vayamos formateando en Excel para cada rubro y que lo podamos, pues, luego imprimir y simplemente llenar datos. Y eso yo sugeriría que pues lo vayan, como ya les voy a pasar un modelo de MPA y de este archivo de planificación, yo les sugiero que también vayan trabajando la ejecución por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Y esto de experiencia, siempre les recomiendo, si bien yo voy a revisar hasta la etapa de planificación, que es el tercer archivo en el orden que hemos revisado, no está de más de que ustedes vayan avanzando por lo menos la parte de las planillas, ¿no? Cosa de que tengan planillas para cada rubro y simplemente ustedes vayan completando la información, ejecutando la auditoría y generando respaldos, ¿no? Porque, por ejemplo, si para bancos vas a mandar circularización a los bancos, entonces tú tienes que adjuntar esa evidencia y tienes que hacerte una respuesta del banco hacia los auditores, ¿no? Para respaldar el saldo. Lo propio de los clientes, de los proveedores. Entonces, también se tarda tiempo en eso de elaborar ese tipo de documentos. Entonces, ¿cuál es la intención? Que ustedes, pues, realmente vean cómo es un trabajo de auditoría y cómo esto se trabaja en la vida real, porque es así. Es así y es importante que desde ahora ya ustedes se vayan con esa mentalidad y cuando vayan a trabajar a cualquier consultora, a cualquier firma, pues ya van a tener una idea más clara, ¿no? De todo lo que se hace y de todo lo que implica realizar una auditoría financiera externa. Entonces, esa es la intención. ¿Sí? Bien, señores, nos despedimos un segundito, nos volvemos a ver, vemos una parte más de la ejecución simplemente para que ustedes lo consideren de ir avanzando, porque la segunda revisión, que va a ser el segundo parcial, se va a revisar toda la etapa de ejecución. Entonces, ojo con los tiempos, ¿no? Ahí es importante que ustedes vayan trabajando. Ya, entonces nos vemos en unos minutos. Todos ya han debido poner presente. Estimo, nos vemos.